Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y lo verás, le dijo Felipe. Al llegar Natanael, Jesús dijo: este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le pregunta Natanael. Jesucristo le responde: yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera. Natanael responde: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesucristo dice: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas mejores. Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 43 al 51. Un buen discípulo goza de una excelente experiencia de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 5 de enero, año 2024. Nuestro santo para hoy es un santo con una denominación muy especial. Le decían el estilita, y el nombre del santo es San Simeón, un monje que enseña el valor que tiene la penitencia, la oración, el silencio, el sacrificio. San Simeón el estilita. Y esa palabra sí, estilita, es una palabra que aparece en el Medio Oriente por allá a mediados del siglo V. Y cuando se le dice a una persona estilita, es como decirle que tiene una particularidad de vivir aislado, en oración, en penitencia. Y más que todo, la palabra estilita apunta a que la persona descansa sobre una plataforma en la columna. Es la palabra griega estilos en griego. Normalmente un estilita permanece en esas condiciones muchos años. Es su manera de vivir, ser santo como Dios es santo. San Simeón es del año 400, del pueblo de Sisán en Cilicia, que es lo que llamamos hoy en día Turquía, cerca de Tarso, precisamente donde nació San Pablo. Se dedicó a pastorear ovejas y en su mente llevaba siempre como la ilusión de ser santo, y eso lo fue cultivando a lo largo de toda su vida. A los 15 años de edad se fue para un monasterio y lo admitieron, y se dedicó a la oración, a ser estilita. Penitencia, purificación del alma, fortalecerse contra las tentaciones, y aprendió a ofrecer su vida por la salvación de los pecadores. Ahí tenemos un santo bastante completo en su mentalidad, en su ser y en su quehacer. San Simeón el estilita. Un discípulo goza de una buena experiencia de Dios. Eso es muy cierto. Para ser un buen discípulo de Jesús, para ser un buen consagrado, un buen ministro, un buen laico, que tenga primera experiencia de Dios. A ratos uno oye la gente hablar que necesita más estudio y menos experiencia de Dios. A ratos la sociedad tiene unos elementos de juicio que uno dice: pero ¿cómo va a ser eso si se necesita es un alma más llena de Dios para que le ayude y le dé la mano a los demás?
Pero uno escucha lo contrario. Escucha personas diciendo, no, es que es doctor en teología. Ah, vea, es doctor en teología. No, es que estudió en la Gregoriana de Roma. No, es que habla 5 idiomas. No, es que hizo el doctorado en pastoral no sé qué. Y uno dice, bueno, todo ese reguero de doctorados y la experiencia de Dios. Porque una persona da de lo que tiene, es decir, experiencia. Cuando Jesucristo comenzó a elegir 12 de 71, eligió la experiencia. Cuando Jesucristo le tocó tomar la decisión de decir, estos 12 me sirven, subió al monte a orar, dice la Biblia, y duró toda la noche en oración. Bajó por la mañana muy tempranito. Llamó a este y le dice, sígueme. Nombró 12 y con esos 12 se quedó. Y a pesar de haber sacado 12 de 71, uno que lo vendió y otro lo negó. Son 2 momentos duros para Jesús de Nazaret con sus seguidores. Ese es el tema que la palabra de Dios nos pide, cómo es más importante la experiencia de Dios. Que la persona tenga títulos, bueno, no hay problema que tenga títulos. Que hable 10 idiomas, tampoco le veo dificultad, pero que tenga experiencia de Dios, alma de Dios, que esté lleno de Dios, que cuente con la gracia de Dios. Si uno le sigue el ritmo a ese capítulo 1 del Evangelio según San Juan, cuando dice que Felipe encontró a Natanael, es porque Felipe ya había tenido experiencia de Dios y encontró a un señor Natanael y le dice, hemos encontrado a Jesús, experiencia de Dios. Ese Jesús que fue anunciado en la ley de Moisés y en los profetas. Fueron 900 años de historia de Israel. Ese señor está aquí presente, se llama Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces Natanael se ve como interrogado y como inquieto y le pregunta, pues, ¿quién es ese señor? Lo queremos conocer. Y tiene un encuentro con Jesús. Aparece el encuentro. Entonces el tema sí es importante. No es que se rechace otra cosa, lo que pasa es que la experiencia de Dios vale mucho. Es muy diferente hablar con una persona llena de Dios a hablar con una persona que no esté tan llena de Dios, que sabe mucho sí, pero le falta eso, le falta el picante, le falta el aliento, le falta esa parte del Espíritu de Dios. Cuando el discípulo permite que el maestro lo conozca, el resultado es un apóstol que entra en experiencia de Dios, en comunión con Dios. Natanael permite que Jesús entre en su vida y le dices, tú eres el maestro, el Hijo de Dios. Entonces el Señor le dice, bueno, está muy lleno de emotividad, verá cosas mayores cuando tenga más experiencia y madure más como persona. El discipulado entonces nace de un encuentro con el maestro. Eso significa ser discípulo. No matricularse en una escuela, no tener títulos tanto de teología y un poco de cosas que sí son importantes para el quehacer, pero es mucho más importante una personita muy llena de Dios. Cada persona, en la medida en que va teniendo una experiencia de Dios, transmite eso. Nemo dat quod non ave, dice un aforismo en latín. Nadie da de lo que no tiene. Cuando no hay experiencia, la persona transmite lo que piensa, intelectual, y no presenta al maestro. Y en otros momentos cambia la opción de Jesucristo. Los apóstoles son un ejemplo brillante de estos señores que se llenaron de Dios en 3 años, que tuvieron una buena experiencia de Dios y salieron y se la compartieron y no cambiaron nada. Jesucristo los mandó, vayan y anuncien mi palabra, lo hicieron. Si encuentran enfermitos y van a presentarse estos problemas, ahí les doy poderes.
Perdonen pecados, bueno, perdonaron pecados. Sanen enfermos, saquen espíritus, sacaron espíritus. San Pablo y San Pedro y Santiago se distinguieron, pero fenomenalmente. Entonces, eso es un brillante apostolado de una experiencia de Dios. Existe un maravilloso libro en la Biblia donde se puede leer la experiencia de los apóstoles como transmisores de los ideales de Jesús de Nazaret. El ideal de Jesús, ¿cuál es? Sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el confín de la tierra. Basta leerse un libro en la Biblia que se llama De los Hechos de los Apóstoles. Ahora, si no puede leerse todos los capítulos, léase hasta el capítulo 7. Allá va del 1 al 7 y por allá en el 7 va a encontrar unos señores diáconos que son los que transmiten la caridad, la misericordia y la bondad con los demás. Aprender a ser un buen diácono, un buen discípulo de Jesús de Nazaret, transmitiendo mucho amor, mucha caridad, mucha misericordia, experiencia de Dios. Así como cuando dicen los apóstoles, hemos visto al Señor, lo vimos, tuvimos experiencia y vengo a contarle eso. De eso se trata. El apostolado, el sacerdocio, la vida consagrada. De eso se trata. La personita que está hablando tiene una buena experiencia de Dios. Entonces la experiencia de ser apóstol tiene un sentido comunitario. Y a Dios se le ocurrió una iglesia en que todos son hermanos, no de personas individuales, que es lo que tanto ha insistido el Papa Francisco. Quiero una iglesia sinodal. Es decir, una iglesia donde caminamos juntos, somos hermanos y tenemos la misma dirección. Ninguno está por encima del otro. Y no hay esas cosas feas. Una iglesia de hermanos, es decir, experiencia de Dios. Todos los encuentros en el Evangelio son comunitarios. No hay encuentros solitarios, no existe ni un solo caso. Todos son en comunidad. Cuando intentamos vivir en comunidad, logramos eso que quiere Dios. Donde están 2 o 3 reunidos, allí estoy yo, dijo el Maestro. Capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, donde están 2 o 3, allá estoy yo, dijo el Maestro. No hay lugar para qué, dice el Papa Francisco. Si usted quiere ser un buen católico, un buen curita, una buena religiosa, un buen laico, decía el Papa Francisco, no hay lugar para el egoísmo. Si tu corazón es egoísta, no eres un buen católico, dice el Papa Francisco. Eres un mundano que busca solo tu favor. El Papa a raticos es fuerte en sus palabras, pero tiene la razón. Si tu corazón es egoísta, no eres un buen cristiano, eres un mundano que busca solo su favor, dice el Papa Francisco. El discípulo es esa personita que goza de una buena experiencia de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.